El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. La palabra de Dios, en los pasajes que hoy hemos escuchado y leído atentamente, nos ilumina invitándonos a reconocer permanentemente la santa presencia y el amor infinito de Dios en nuestra vida. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio son una invitación amorosa a seguirlo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una invitación de amor. Seguir a Jesucristo es querer vivir. Porque Jesucristo mismo nos dice: el que cree en mí, yo le doy vida plena, eterna, la vida divina. Entonces, querer la vida es querer seguir a Jesucristo, alcanzar esa vida que Él nos ofrece. Ahora bien, Él nos dice cómo: tome su cruz. Es que la vida de cada ser humano le implica pues esfuerzo, dedicación, constancia. El que no tenga esa disposición, pues no puede cuidar ni alcanzar la vida. Pero dice Jesucristo: el que quiera salvar su vida sin mí, es decir, por su propia cuenta, sin tener en cuenta el amor de Dios, sin tener en cuenta a Jesucristo en su vida, pierde su vida. Eso lo percibimos fácilmente. El ser humano no tiene una dimensión eterna por sí solo. Esta condición del ser humano es muy pasajera, pronto, no dura mucho. El que dure, pareciera mucho, 100 años. Pero eso pasa, si durar 100 años, eso es muy poco. Es un periodo tan corto. ¿Y quién dura los 100 años? El que no está con Jesucristo, pues llega ese momento, perdió su vida. ¿En qué quedó? En los restos del sepulcro o las cenizas que hoy en día se guardan. Quedó en nada. Y eso es lo que entristece al hombre. Mire, en la vida todo ser humano procura hacer algo. Y por ser algo se afanan en estudiar, trabajar, adquirir dinero, hacer cosas, hasta los esfuerzos, por ejemplo, en el deporte. ¿Qué es lo que pretende el joven?
sobresalir y aparecer como algo y pensar que se llega a hacer nada. Terrible, se perdió la vida. Y una vez que se pierda, dice el Señor, ¿quién puede recuperarla? Sin Jesucristo, la vida presente no tiene sentido. La vida presente. Y son muchas, desafortunadamente, muchas las personas que viven sin Jesucristo, viven sin sentido en su vida. Por eso hay tantas desorientaciones en vicios, malas costumbres, violencia, desunión, enfrentamientos, toda clase de desorientaciones. Sin Jesucristo, el ser humano no sabe vivir aquí en la tierra. Como no sabe vivir en la tierra, no sabe conservar su vida. Pasa, la pierde. Eso lo vemos en las personas que se dejan llevar radicalmente por algún vicio. Por ejemplo, por la droga, como ese efecto les corta la vida tan radicalmente, los hace vivir amargamente. Bueno, pero todas las desorientaciones y vicios, caprichos del ser humano lo llevan por ese lado. En cambio, el que pierda su vida por mí, no es que nuestro Señor Jesucristo no es que nos dice que perder la vida, sino en realidad el que sabe acogerse a Jesucristo se conserva su vida con Jesucristo para la eternidad. Pero no es que la conserve por su propia cuenta. No, es que el que se entrega a Jesucristo, Jesucristo le da la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, las virtudes, todas las condiciones para vivir con sabiduría aquí en la tierra y conservarlo eternamente en la presencia del Padre Celestial. Es Jesucristo quien hace ese misterio de la vida eterna del creyente. Y eso es lo que nosotros creemos y esperamos. Para lograr eso, seguir a Jesucristo como Él nos invita, el apóstol Santiago nos recuerda esa enseñanza práctica. El que cree en Jesucristo hace obras de fe. La fe son obras y no simples buenas razones. Hay una gran equivocación quizá que se ha mantenido mucho a través de la historia pensando que la fe es simplemente conocer una verdad. Por ejemplo, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que hay infierno. El apóstol dice, también el demonio sabe que hay Dios, pero no vive la voluntad del amor de Dios, vive amargado, no sabe del bien, de la alegría. Entonces, conocer que hay Dios, eso no es fe, eso es una verdad. Es como conocer una verdad matemática, 2 y 2 son 4. ¿Y qué? ¿En qué me afecta a mí esa verdad? En nada. Puede que yo no ignore y tampoco no pierdo nada. Por eso, querer es vivir, obrar de acuerdo a esa verdad. Es vivir. Por eso el apóstol nos dice que la fe son obras y no buenas razones. Obrar. ¿Cómo logramos obrar con fe? Jesucristo es muy claro en sus palabras. El que cree en mí, viene a mí. Creer en Jesucristo es entregarse, confiar en Él. Decirle, Señor, yo me entrego a ti. ¿Qué le entrega? La vida. ¿Qué es la vida? La inteligencia, el corazón, la voluntad por las cuales piensa,
tiene sentimientos, deseos, pensamientos, puede hablar, puede mover, hacer algo. Esa es la entrega a Jesucristo, de tal manera que la persona piensa entonces como Jesucristo, porque deja que Jesucristo llene su mente, deja que Jesucristo llene su corazón, y entonces siempre tiene buenos sentimientos, tiene siempre buenos deseos y es capaz de buenos propósitos. Pero eso lo da la presencia misteriosa de nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Jesucristo nos recuerda también, nos enseñó, dice, el hombre es cuerpo y es espíritu. Es ser humano, cada persona es cuerpo y es espíritu. El hombre no es simplemente el cuerpo. Y dice, el cuerpo es carne. Esa expresión es que el cuerpo se acaba, no dura mucho. Y el espíritu es la vida. Quien cree en mí, yo le doy vida eterna. Entonces es Jesucristo quien le da la vida, es decir, el espíritu. Por eso los que creen y se entregan a Jesucristo, como lo han sido los santos, pues se les ve las manifestaciones de su vida con extraordinaria grandeza, amables, con fortaleza ante las adversidades, con una amabilidad ante los demás, con generosidad, siempre obrando en bien de los demás, porque saben que de obrar así es dejar que Jesucristo actúe en ellos con el agrado del Padre Celestial. Es hacer la santa voluntad del Padre Celestial. De tal manera que hoy la palabra de Dios nos invita a seguir a Jesucristo con alegría. Seguirlo es entregarse a Él. Y decirle así con claridad, con la palabra. San Pablo dice, en el corazón se siente, pero con las bocas se expresa esa fe, ese amor a Jesucristo. Entonces lo que se siente, dice Jesucristo, de la abundancia del corazón, hablan los labios. Por eso a Jesucristo hay que decirle con alegría, Señor, yo te amo con todo mi corazón, te doy gracias, me entrego enteramente a ti, toma plena posesión de mi ser, para que toda mi vida sea una continua emanación de tu amor. Si el Señor está en el corazón, la vida de esa persona es emanación del amor de Jesucristo. De tal manera que por las palabras y obras, toda persona que entre en contacto con la persona que lleva a Jesucristo, pues siente la presencia de Jesucristo, lo alaba, lo bendice y también se entrega a Él con alegría. Eso debe ser la vida del cristiano. Y nuestra oración debe ser constantemente esa entrega con alegría. Con la plena seguridad, dice Jesucristo, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Le ofrecemos a Jesucristo y Él nos acoge con su amor infinito para asistirnos permanentemente, concedernos la alegría de vivir el amor del Padre Celestial aquí en la tierra y la esperanza que nos lleve a la santa presencia en la eternidad. Así sea.